Entonces, características de las bisectrices de un triángulo. En el problema nos dice que en la siguiente figura el segmento BI y CI son bisectrices del triángulo ABC y se cumple que ID es perpendicular a AB, además IE es perpendicular a BC y IF es perpendicular a CA. Entonces demuestra lo siguiente. Aquí nos pide que demostremos dos cosas. En primer lugar, vamos a entender el enunciado, todo eso que nos planteaba. Nos dice que en la figura el segmento BI y CI son bisectrices. Identifiquemos en primer lugar quién es BI y CI para tener claridad de esto. Este es el segmento o lado BI. Este es bisectriz al igual que CI, es decir, la línea que va desde el vértice C al punto I. Entonces esas dos líneas son bisectrices. Además, nos dice de que se cumple que el segmento ID, estos que voy a darle color morado, es perpendicular con AB. Es decir, este es perpendicular con este lado. Forman 90 grados y por eso es que nosotros aquí mirábamos el símbolo del ángulo de 90 grados. De igual manera pasa con esto, con IF es perpendicular con este lado AF, forman aquí 90 grados tanto acá como acá, y IE es perpendicular, forma 90 grados con el lado BC. Entonces esta es la información que a nosotros nos dan en el problema y a partir de ella nosotros debemos de demostrar lo siguiente. En primer lugar, que el segmento ID es igual a IE y igual al IF. Es decir, lo que vamos queriendo demostrar es esto. ID, comenzamos en I, terminamos en D, esto es igual a IE y a la vez esos dos son iguales a IF. O sea que estos tres segmentos sean iguales. En primer lugar, necesitamos recordar los criterios de congruencia de triángulos rectángulos, porque como vemos aquí se nos forman triángulos rectángulos y dentro de los criterios de congruencia podemos recordar que dos triángulos rectángulos van a ser congruentes si la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, o si la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Entonces, teniendo claros estos criterios de congruencia, vamos a empezar con esto, que es una demostración. Vamos a enfocarnos a trabajar en primer lugar, fijémonos muy bien, con el triángulo BDI, que sería este triángulo, aquí de color morado, y con el triángulo BEI, este que le vamos a dar color naranja. Entonces nos vamos a enfocar a trabajar con esos dos triángulos solo por el momento. Entonces, en esos dos triángulos podemos observar que hay un lado común, que es este. Entonces podemos decir el lado BI es común para ambos triángulos. O para los dos triángulos. Ahora, además, como esta BI, si nosotros recordamos, es una bisectriz, pues es la información que nos dan acá, implica que ha partido al ángulo en dos partes iguales. ¿Y qué implica que haya partido al ángulo en dos partes iguales? Que este ángulo que tenemos aquí, que le podemos llamar θ, es igual a este ángulo θ. Entonces podemos, o los podemos llamar por sus nombres, que sería el ángulo BDBI, porque empieza en D, llega a B y termina en I, y la letra B queda en el centro, que sería el vértice. Entonces podemos decir el ángulo DBI es igual al ángulo IBE, que es este de aquí abajo, al ángulo IBE. Comienza en I, llega a B y luego se regresa a E. ¿Y esto por qué lo afirmamos? Porque BI es bisectriz, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos acá, estos dos triángulos que habíamos mencionado, el de color morado y el de color naranja,
tienen un lado que es la hipotenusa y es igual en ambos casos, y además tienen un ángulo, agudo que es igual. Entonces, por ello podemos afirmar que por lo tanto estos triángulos BDI es congruente, congruente con el triángulo BEI, y esto lo podemos afirmar por el criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, implica lo siguiente, y es lo que nos va interesando, que el lado ID, que es este que vemos acá, tiene que ser igual al lado IE. Entonces se puede decir que ya tenemos un 60% aproximadamente, porque solo hemos logrado demostrar esto, un 60% de esta hipótesis que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que IF a la vez es igual a estos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos, fijaos muy bien, ya no nos vamos a enfocar en este triángulo, en estos, sino que nos vamos a enfocar en lo siguiente. Nos vamos a enfocar en el triángulo IFC, que es este, lo vamos a escribir triángulo IFC, y en el triángulo ICE. Triángulo ICE. Ahí ya los representé respectivamente con los colores para que no nos confundamos a la hora de estar trabajando con ellos. Entonces, en este caso, podemos afirmar en primer lugar que el segmento IC o CI es común para ambos triángulos, es común para los triángulos. ¿Por qué? Porque vemos que aquí es el mismo lado para ambos, y además es hipotenusa, ¿verdad? Le vamos a poner aquí entre paréntesis hipotenusa abreviado, esta también era hipotenusa. Ahora, si nosotros recordamos, el IC por definición es una bisectriz. Entonces, por lo tanto, este ángulo, que lo podemos llamar teta también, es igual a este otro ángulo teta. Entonces, hoy lo vamos a llamar de forma correcta. El ángulo SI es igual al otro ángulo teta, que sería FCI. Ángulo FCI. Y esto por bisectriz, porque IC es bisectriz. Ahora, si vemos, cumple el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos, que tienen un lado común, que en este caso es la hipotenusa, es decir, tienen la hipotenusa de la misma medida y además tienen un ángulo agudo de la misma medida. Por lo tanto, podemos afirmar, vamos a decir, que el triángulo IFC es congruente con el triángulo BEI. Y esto nos va a permitir establecer algo que nos va interesando, que el segmento o el lado IE es igual al segmento IF. Entonces, si nosotros le podemos poner un asterisco a esto de color rojo y a estos dos asteriscos, si observamos, hay algo que tiene en común y es el lado IF. Entonces podemos establecer en primer lugar que ID es igual a IE, y recordemos, IE a la vez es igual a IF. Entonces aquí, por lo tanto, queda demostrado el literal A. Por transitividad los podemos igualar. Ahora nos vamos a enfocar en el literal B, que nos hace falta. Recordemos que aquí tenemos dos demostraciones en uno solo. Entonces vamos a resolver el literal B. Vamos a enfocarnos en otro, bueno, en el mismo triángulo, pero otra imagen para que no la perdamos de vista. Y pues en este caso lo que nosotros tenemos que demostrar es lo siguiente,
que el segmento AI es bisectriz. Pero ¿cómo vamos a saber que el segmento AI es bisectriz? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer en este caso es trazar una línea que una el vértice A con el punto I. Entonces, trazando esta línea de apoyo, vemos que se forman dos triángulos. Se nos forma el triángulo A y D, que sería este de color morado, y además se nos forma el triángulo A y F, que sería este de color naranja. Triángulo A y F. Entonces eso es lo que nos va a servir. Aquí es A y F. Entonces, con haber trazado esa línea que era pues ahí auxiliar, demostramos o nos va a servir más bien para la demostración. Entonces, en este caso vamos a anotar las características comunes que tienen estos dos triángulos. Vemos que tienen un lado común. En este caso tienen un lado común. Vemos que el lado AI es igual para los dos, o es común. Entonces vamos a decir es común para los dos triángulos. Para los triángulos. Entonces vemos que aquí se nos forma el triángulo AID, que es este, y el triángulo AIF, es este que vemos acá. Entonces tienen un lado común, que es este, y es justamente la hipotenusa. Ahora veamos qué más tienen en común o igual estos triángulos. El segmento de I, o ID más bien, es igual al segmento IF. Y esto lo podemos comprobar por la demostración anterior o por el literal A. Si se recuerdan, aquí hemos demostrado nosotros, esto de color rojo, que estos lados son iguales. Entonces esto es lo que nos sirve. Y vemos que lo que tenemos dos lados iguales. Tenemos la hipotenusa que la tienen igual esos dos triángulos y un cateto que lo tiene igual. Entonces por ello podemos afirmar, por lo tanto, que los triángulos AIF, AID es congruente con el triángulo AIF. Entonces, por ser congruentes estos dos triángulos, no le queda nada más que otra opción, que estos ángulos que vamos a ver aquí, el ángulo que se formaba acá y que se formó aquí, también son iguales. Entonces vamos a decir el ángulo IAF, es decir, que empezamos desde aquí, aquí está el punto I, IAF, que es este, que podemos llamarlo teta. Ángulo IAF es igual al ángulo IAD. Empezamos en I, vamos a A y terminamos en D. Es el otro ángulo teta, ángulo IAD. Entonces, ¿y esto por qué lo afirmamos? Por la congruencia de triángulos. Es decir, la congruencia que escribimos aquí de color rojo, esta conclusión nos permite aseverar o dar esto como cierto. Entonces, de triángulos rectángulos vamos a poner. Entonces, por lo tanto, si estos dos ángulos son iguales, implica que la línea que los separa, que es la línea AI, entonces es una bisectriz. Y con esto terminamos la demostración. Es bisectriz, por lo tanto, y aquí demostramos el literal B. Vamos a... Él comprende, dice, el punto I donde se intersectan dos bisectrices de un triángulo se conoce como incentro. Ojo, este punto I, aquí donde chocaron, donde se tocaban, o donde llegaban todas las bisectrices, se llama incentro. Esto es muy importante que no lo olvidemos. La distancia del incentro a cualquiera de los lados de sus triángulos es la misma, es decir,
La distancia es la longitud del segmento trazado desde el punto I perpendicular a un lado del triángulo. Es decir, IE, DI, IF y IA, esos lados, esos segmentos miden lo mismo. Además, la tercera bisectriz también debe pasar por el punto I. Es decir, las tres bisectrices se intersectan en el incentro. Es decir, si nosotros trazáramos aquí la bisectriz y la alargamos la otra bisectriz y la otra, todas se van a cortar justamente ahí en un punto que se llama incentro. Ahora, para el lapicito aquí tenemos una actividad lúdica. Ustedes lo que tienen que hacer es pues dibujar un triángulo cualquiera, no importa si es equilátero, si es isósceles, si es escaleno, en una página de papel. Van a trazar las tres bisectrices y para ver si es cierto que en un triángulo se intersectan las bisectrices en un punto de centro. Para ello, para trazar las bisectrices, lo que tienen que hacer es doblar cada ángulo del triángulo por la mitad, así como vemos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, si queremos doblar este ángulo por la mitad, este que vemos aquí, entonces vamos a agarrar una esquina y la vamos a unir o la vamos a llevar hasta arriba de tal manera que se haga el doblez. Lo otro también lo podemos hacer con transportador y reglas y luego por donde quedaron las líneas de las bisectrices hacer el doblez. Una vez hemos trazado las tres bisectrices, es decir que hemos doblado el triángulo por sus tres ángulos, lo que debemos de hacer es ver dónde está el punto donde se cortan esos tres dobleces, esas tres bisectrices. Y lo vamos a, pues con un lapicero o con un plumón, para que quede ahí bien marcado, lo vamos a marcar, que se note bastante. Y por último, en el literal C vamos a dibujar la circunferencia inscrita. ¿Cómo dibujamos esa circunferencia? Pues vamos a tomar la distancia perpendicular desde el incentro, desde ese punto donde se tocan las tres bisectrices o los tres dobleces, hacia el otro lado. Así vamos a abrir nuestro compás y trazamos la circunferencia. Nos va a quedar un poco así como vemos en esta ilustración.